noches. Somos la Iglesia, la misericordia de Dios es infinita. Es para nosotros un placer estar nuevamente al aire un día más y de gran gozo porque está aquí mi amado esposo al lado mío. Hemos visto la mano de Dios cada día, cómo se ha ido manifestando. Está fortaleciendo ese cuerpo y confiamos en que lo hará cada día más. Lo mismo también lo estamos pidiendo al Señor por Anita, que también le dé esa fortaleza que ella necesita, que sea renovada nuevamente, física y espiritualmente. Entonces, nuevamente aquí estamos, vamos a compartir la palabra y les pido por favor que abran sus Biblias en el libro de Salmos, en Salmos 105. Les pedimos también que siempre estén con sus Biblias porque así el Señor nos permite trabajar en nuestro corazón, ¿sí? Entonces es importante tener nuestras Biblias. Salmo 105. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Alabad a Jehová. Invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Gloria a Dios. Inclinen su rostro donde están. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Un día más, Padre, de estar aquí, Señor, invocando tu nombre, Padre, dándote la gloria y la honra que solo tú mereces. Bienvenido Padre, bienvenido Hijo, bienvenido Espíritu Santo de Dios. Yo les pido en el nombre de Jesús que fluya, Señor, tu Espíritu y que tu palabra, Señor, quede perenne en cada uno de los corazones que en tu gracia, Padre, van a escuchar, Padre. Usa a mi esposo, Padre, que seas tú, Señor, glorificándote, Padre. Solamente queremos ser un vaso de honra para ti, Padre. Controla, Padre Santo, su físico, su cuerpo, Señor, sus pulmones, su garganta, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Vamos a cantar una alabanza. Gloria a Dios. Apiádate, con tu justicia los ama.
alabamos. Alabado eres, Señor. Te alabamos, Dios, te alabamos. alabamos, te bendecimos en esta tarde y noche. Damos la bienvenida a los que están al otro lado de la cámara. Sea la paz del Señor con cada uno de nosotros. Es indispensable, antes de empezar esta prédica, manifestar que hace unas 2 semanas atrás, un poquito más, di positivo al coronavirus. Y el Señor en este periodo que el Señor ha querido, porque la voluntad de Dios es suprema, y todas las cosas que nos pasan en la vida es porque las quiere, las permite, es para el crecimiento espiritual de sus hijos, es para que seamos mejores padres, es para que seamos mejores hermanos, es para que seamos mejores esposos, es para que seamos mejores compañeros, es para que seamos mejores cristianos. ¿Por qué? Porque la enfermedad que a uno le viene por gracia del Señor, porque todo es por gracia, porque Él nos ama, es en contra del pecado de nosotros. Y si nosotros no admitimos que vivimos en pecado, el Señor nos castiga. Todo viene por la mano de Dios, porque Él nos ama. Y estamos en su misericordia, porque en su palabra dice, en Ezequiel, y si usted tiene un poquito de tiempo, por favor, acompáñenme en Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, para que usted entienda lo que el Señor me enseñaba en esto que estoy pasando, que todavía no termino, pero al Señor clamo, quizás en su misericordia Él puede extenderme la vida. Vamos a Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, dice: He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Mire, y en el versículo 18 existen 2 versículos que hablan del mismo tema. Y vamos al versículo 20 del capítulo 18 mismo. Dice: el alma que pecare, esa morirá. Esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre. No hay pretexto. Mi padre era así y él me echó la culpa. No. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío sobre él. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros entramos en esta clase de tribulaciones, quizás no le estábamos agradando al Señor en nuestro caminar. Quizás nosotros estábamos haciendo las cosas en contra de la voluntad de Dios. O quizás vivíamos en un mundo de hipocresía, bañados o enchapados en oro, cuando dentro de nosotros había un metal que no sirve para nada. Pero cuando somos metidos al fuego, cuando somos metidos al molino, cuando somos escudriñados por la palabra de Dios, ahí es el Señor que nos encuentra toda nuestra maldad dentro de nosotros. Y nos viene a nosotros el pecado, nos alcanza. No hay justificación. No, es que yo era bueno, no, es que me contaminé, no. Andabas en pecado, andabas en cosas inclinadas fuera de la voluntad de Dios. Por eso es que ahora yo clamo, y quizás tenga el Señor en su piedad, misericordia y piedad, para que yo pueda levantarme y predicar su palabra, si el Señor me lo permite, pidiéndole a Él perdón y piedad, ni siquiera sanidad, porque nosotros no merecemos nada del Señor, a no ser que la piedad de Él entre en nosotros. Y con este preámbulo, vamos a la enseñanza que el Señor me ha regalado para esta noche a cada uno de nosotros. Una vez más somos la célula cristiana virtual. La misericordia de Dios es infinita. El tema que el Señor ha puesto en el corazón de su siervo: ojos llenos de adulterio. Texto bíblico, segunda de Pedro, capítulo 2,
versículos del 13 al 15. Texto bíblico, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 13 al 15. El tema es ojos llenos de adulterio. Mi esposa va a continuar con la lectura. Quiero anexar algo más. El cristiano que no es reprendido, que no ha sentido la mano de Dios cuando es necesario, es que aún no es salvo. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Dejamos al pastor que ore en nombre de Jesús. Amantísimo Señor y Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, guíanos en esta enseñanza que tú nos estás regalando, Padre. Sí, Padre. Dios amado, Dios eterno, en tus manos estoy. Hágase tu voluntad conforme a lo que tú quieres, Padre. Solo utilízame, Señor. Y te doy una vez más gracias por la oportunidad, Padre, de predicar tu palabra, Señor, sin merecerlo, Padre eterno. Oh Dios maravilloso, que esta palabra, Señor, haga y transforme y llegue y se quede, Padre, en los hogares de cada uno de los que están escuchando esta palabra, en especial de los que son confrontados con tu palabra, Señor amado. Así sea en el nombre poderoso de Jesús. Así sea, Padre Santo, yo te lo pido. Amén, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quiero comenzar, queridos hermanos, esta enseñanza haciendo hincapié con algo muy importante que muchos cristianos no quieren entender, se olvidan y quizás lo pasan por alto. Es la presencia de Dios en nuestras vidas, o estar en el Espíritu. La vida del cristiano, la presencia de Dios no la puede adquirir. No se compra con dinero, no se compra con diezmos, no se compra con ofrendas, no se compra con pactos o ayudas, o lo que es peor, idolatrando al hombre. Una sola cosa puede traer la presencia de Dios a tu vida, y tu vida se armonice con la presencia de Dios. ¿Cuál es esa cosa? ¿Cuál es ese órgano con el que armonizas en la presencia de Dios? O lo que es lo mismo, caminas en el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros nos declaramos cristianos y hemos alcanzado la dicha de ver la claridad a través de nuestra oscuridad vivida en el pasado, entonces nosotros, al ser justificados con la sangre de Cristo, ya no volvemos a ser las mismas personas. Pero sin embargo, vivimos acarreando todo ese género de inmundicias que todavía no son despegadas de nuestra vida real, de nuestra vida actual, y seguimos, llamados, siendo cristianos, viviendo de una manera absolutamente hipócrita y fariseica. Una sola cosa puede atraer la presencia de Dios a tu vida, y esa cosa, ese órgano, es tu corazón.
En su palabra dice en Proverbios capítulo 23, 26, dice: dame, hijo mío, tu corazón, y mire tus ojos mis caminos. ¿Por qué pide nuestro Padre Celestial el corazón de nosotros? Porque de ahí emana la vida, de ahí salen los pensamientos buenos y malos, porque de ahí es la fuente de la existencia del hombre, porque el Señor nos hizo a imagen y semejanza de Él. Amén. Gloria a Dios. Todos somos llamados a pertenecer a su redil, a ser ovejas de su prado. No hay excepción ninguna, porque el Señor ha venido a llamar al que se ha perdido, al pecador. Pero tenemos que pasar su riguroso escrutinio, pasar su escáner, podríamos decir. Miremos en su palabra de Dios, Jeremías 17, del 9 al 10. Escuche bien Jeremías 17, del 9 al 10. Vaya anotando porque no tenemos tiempo y mi garganta está un poquito afectada. Dice Jeremías 17, 9, 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y ahí viene una pregunta, queridos hermanos: ¿quién lo conocerá? Pero seguidamente tenemos la respuesta en el versículo 10 y dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Fíjese, querido hermano, si usted va a tener que pasar procesos donde tendrá que demostrar, puede ejercer los designios que Dios quiere para su vida, pero usted tiene que pasar una prueba al ser cristiano. Pero al ser mundano a usted no le va a importar, y muchos cristianos que viven en religión no les importa cómo viven delante de Dios. Así no se puede vivir. El Señor te llama hoy a que hagas cuentas con Él. Porque pide su corazón, porque del corazón allí están las emociones y afectan a la decisión íntima, vital con Dios. Y esta puede ser olvidada porque en la palabra dice: es perverso, dice el corazón. Desconocida, incluso puede rechazar explícitamente el conocimiento de Dios. ¿O acaso en la palabra de Dios no estamos hablando de la apostasía? Eso quiere decir que rechazamos categóricamente el conocimiento que el Señor nos ha dado a través de su palabra de Dios. Gracias. Por el hombre, tales actitudes pueden tener orígenes en diversas situaciones. Tales actos que nos llevan a negar la palabra de Dios son diferentes caminos. Quizás la rebelión del mal en el mundo, como estamos mezclados en el mundo, de tal manera que ahora los cristianos no se pueden distinguir de un cristiano verdadero de un mundano regular. Pero el hombre, tales actitudes pueden tener orígenes también en la rebelión, en la hipocresía, en la soberbia, en la indiferencia religiosa, los afanes de este mundo, las riquezas. ¿Qué dice en Mateo capítulo 13, versículo 22? El que fue sembrando entre espinos, este es el que oye la palabra de Dios. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa.
O sea que van años y años a la iglesia y como que nada, la palabra de Dios es infructuosa. Siguen teniendo esos pensamientos funestos en su vida, en su corazón, odiando a su propio hermano, tratando de buscar alguna manera de pasar sobre ellos en envidia, en cizaña, en todas las cosas, el hermano hablando contra el otro hermano y así sucesivamente. Esposas hablando de las familias del hermano: yo no quiero saber nada de tu familia, ni tampoco quiero entender nada de la mía. A mí me dejas con mi familia y yo te dejo a mi familia. Cuando el cristiano es uno solo delante de Dios. Amén, gloria a Dios. El hilo de la santidad con el pecado quizás no es más grueso que el pelo de un cabello, pero sin embargo es tan fácil saltarse de la santidad a las cosas pecaminosas y perder la gracia de Dios. Por eso es que nosotros los cristianos tenemos que aferrarnos a la presencia de Dios a través del Espíritu Santo, porque nosotros en la carne no podemos, sino con la ayuda suprema del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas acompañándonos. Amén. El mal ejemplo de los creyentes, las corrientes del pensamiento hostiles de la religión, o sea, las doctrinas, y finalmente esa actitud del hombre pecador por el miedo se oculta de Dios. Así lo manifestó en Génesis, en capítulo 3, versículos del 8 al 10. Usted, cuando tenga tiempo, lea en su casa. Él se escondió y dijo: tenía miedo. Y le dijo: ¿qué tenías miedo? Y se dio cuenta que estaba desnudo. Y le preguntó el Señor: ¿te das cuenta que estabas desnudo? Comiste el árbol prohibido. El miedo. ¿Pero qué tienes miedo?, dice el Señor. No tienes miedo al Dios Todopoderoso. A Él debes tener miedo, pavor, o huir ante la llamada suprema del Dios Todopoderoso, como Jonás lo hizo en el capítulo 1, versículo 3, tratando de huir del llamado irrevocable de Dios, tratando de librarse de la responsabilidad de Dios para con los hombres, siendo un profeta, siendo un predicador. No puedes librarte. Cuando el Señor te llama, tienes que estar en sus deleites, tienes que estar en su voluntad, porque de lo contrario el Señor te eliminará. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 dice su palabra: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no mis mandamientos. El Señor te lleva de tumbo en tumbo, te lleva de proeza en proeza para ver cómo está tu corazón, cómo es tu fidelidad con Dios. Amén. Así nos lleva el Señor en nuestra vida de cristiano. Pero muchas veces nosotros no queremos las cosas que el Señor en su escáner nos va probando. Y en Deuteronomio 8:5 dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, el hombre común me refiero, así Jehová tu Dios te castiga. ¿Por qué? Porque somos un pueblo escogido de Dios. Amén. Somos el pueblo, la iglesia de Cristo, que viene sin mancha y sin arruga a recibir al Dios Padre en las nubes. Por eso es que hacemos una pregunta:
¿Qué significa que Dios mire el corazón? Y hemos tomado un ejemplo a breves rasgos en 1 de Samuel capítulo 16 versículo 7. Pues la respuesta: la gente tiende a juzgar el carácter, el valor de los demás por la apariencia exterior. Si una persona es alta, atractiva, un buen cuerpo, bien vestida, entonces posee cualidades físicas que los humanos generalmente admiran y respetan. A menudo estas son las cualidades físicas que buscamos de un líder. Pero Dios tiene una extraordinaria percepción y capacidad de ver lo que hay dentro de una persona. Dios conoce nuestros verdaderos carácter porque Él mira el corazón. En 1 de Samuel 16 había llegado el momento en que Samuel fuera a casa de Isaí en Belén para ungir al próximo rey de Israel. Mientras Samuel miraba al hijo mayor de Isaí, Eliab, Samuel quedó impresionado por la figura de este varón. Lo que vio: de cierto delante del Señor estás ungido, dijo él ya. Le impresionó su figura. Dijo el profeta en el versículo 6. Pero Dios, ¿qué le dijo a Samuel? No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. ¿Qué hay en tu corazón, cristiano verdadero? ¿Qué hay en tu corazón, cristiano hipócrita? ¿Qué hay en tu corazón, cristiano, que quieres crecer delante de Dios? Tienes que limpiar tu corazón, porque el Señor sabe lo que hay ahí adentro. No puedes engañar a Dios. Ponte a cuentas con el Señor. ¿Quieres ser cristiano? Busca la presencia de Dios. Si tienes un corazón dañado, la presencia de Dios no estará contigo. Vivirás una religión por los siglos hasta que te mueras y no verás la cara de Dios. En definitiva, el Señor sabe que nuestro corazón, y lo tipifica en Ezequiel capítulo 16 versículos 30. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, dice su palabra. Mire cómo sabe el Señor, cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor. Habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. ¿Cómo compara el Señor la hipocresía de nuestro corazón? Es lo que está pasando, que vivimos con un corazón engrosado. En Mateo capítulo 13 versículo 15 dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero no quieren hacer esas cosas que el Señor los pide. Mientras nosotros no aceptemos nuestra decadencia espiritual, viviremos en nuestra propia justicia, cobijados del humanismo. Por lo tanto, suplica para que el arrepentimiento llegue a tu morada. En Hechos capítulo 8 versículo 22 dice su palabra: arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón.
Porque dice los ojos llenos, que están llenos de fornicación por el pensamiento. Mientras tú tengas pensamientos lascívicos, pensamientos adámicos, tú estás en contra de la voluntad de Dios. ¿Quién puede cambiar esos pensamientos? Darte una mente renovada, solo Dios, pidiéndole a Él, arrepiéntete, dice su palabra. Gloria a Dios. Alabado eres, Señor. Esta es tu maldad y ruega a Dios si quizás te sean perdonados los pensamientos de tu corazón. Pelea para que no seas encontrado en una conciencia cauterizada y con dureza de corazón. En Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, mira el premio que te viene. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Nadie te va a salvar de ese juicio, pero se te está anticipando ahora que hay tiempo de arrepentirse. Peor aún, sin querer entender y con un corazón duro como la piedra. En Efesios 4, versículo 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscuro, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. También la ignorancia es parte del mal. Tienes que saber que tu pecado es un escándalo en el cielo. No puedes ocultar tu pecado por más mínimo que sea, es un escándalo en el cielo. Aprendamos a huir. Aprendamos a huir de lo que no podemos vencer. No vaya a ser que perezcamos. No podemos darle una oportunidad a la carne, porque ésta nos destruirá. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amén. Gloria a Dios. Muchas veces el Señor dice, resiste y el diablo huirá de ti. Pero ¿qué dice la palabra de Dios, que es sabia? Dice, huye de las pasiones juveniles, porque no podrás sobrevivir, te van a llevar a la perdición. Y peor, cuando empiezas a maquinar con esos pájaros oscuros en tu mente, todo pecado de lascivia, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Concluyendo, sin santidad nadie verá al Señor. Sin inocencia, como lo de los niños, estaremos perdidos. Demos gracias al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Padre eterno, Padre glorioso, te suplico por el poder de tu misericordia, Señor, renueva nuestras mentes, Señor. Llévanos a cambiar nuestras vidas, a ser leales contigo, Señor. Cuando vamos a entender, Padre, que tú conoces nuestros pensamientos antes de que nazcan en nuestra mente, Señor. Ayúdanos en tu misericordia y llévanos a grados más altos espirituales con tu palabra, Señor. Así sea, Padre, en el nombre de Jesús. Les damos gracias a cada uno de ustedes. Nos vamos a retirar inmediatamente después de la prédica. Saludamos desde aquí por situaciones de salud. Demos gracias al Señor. Amén, Señor.